Es interesante cómo venimos hace décadas hablando del rol de la creatividad como si fuera algo así como una piedra filosofal, que como que hay gente que nace creativa, hay gente que no nace creativa. Pero también hemos hablado de la creatividad como una especie de refugio de lo humano, como en esta época de las máquinas, de la inteligencia artificial, donde vemos que las máquinas nos igualan o nos superan en ciertas habilidades humanas. Bueno, la creatividad es un refugio, entonces tenemos que refugiarnos en nuestra creatividad. Y también hablamos de la creatividad casi como una especie de gimnasio de la mente, que podría aumentar, exacerbar, cuidar eso que nos hace tan particularmente humanos. Es una habilidad que está asociado como a los logros más evolucionados de nuestro ser, ¿no? Em, y, y- y sin embargo todavía nos cuesta tanto integrar a la creatividad como una pieza central en el desarrollo de nuestra educación, o ser capaces de incentivarla y de no aniquilarla a lo largo de la vida. Por eso adivinen de qué vamos a hablar. Hablaremos de creatividad, el rol en el bienestar humano, el rol en la educación humana, el rol en el ser humano, junto a Evelyn Cordero, neurocientífica, directora ejecutiva de la Fundación Arrebol. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me di varias vueltas, pero bueno, muy propio de diciembre, uno no está tan enfocado, pero también porque la conversación sobre creatividad es una que tiene muchas verticales. Sí, claro. En parte, a veces creemos que es ahí donde podría abrirse una llave para que, por ejemplo, los procesos educativos fueran más efectivos o funcionales para los niños y niñas, pero también es un lugar que está muy asociado al goce, es como un placer que no nos permitimos. Si tú pudieras decirnos, ¿cuál es el lugar de la creatividad hoy? Yo creo que hay como un acuerdo global de que la creatividad importa, de que es relevante, está presente en todos los... Yo no sé si hay un documento en educación, en empresas que nos diga que es importante la creatividad. Sin embargo, cuando vamos a mirar más finamente qué ocurre, nos damos cuenta que no necesariamente se permite y no necesariamente se fomenta. Entonces pareciera que está este acuerdo global, sin embargo, en la práctica no estamos siendo coherentes con esta idea de que la creatividad es importante. Es como un buen deseo. Exactamente. Y materializarlo no es sencillo, porque la creatividad es compleja, de hecho es una habilidad de orden superior muy compleja, que depende al menos de dos factores que tienen que darse en igual relación. Uno tiene que ver con la originalidad, y eso como que hay un acuerdo, sabemos que lo creativo es original o es novedoso, pero también lo creativo debe ser pertinente. Y ahí es donde se complejiza la creatividad, porque no se trata de lanzar ideas que deriven en nada, sino que ideas que sean de alguna forma útiles para el contexto, lo que amplía también el concepto de utilidad, no es que sea utilitaria, ¿no? Porque en el arte el contexto de la pertinencia puede estar dado por expresar algo, ¿no? Pero en la innovación, por ejemplo, supone resolver problemas, necesidades, entonces ahí estas dos variables se van conjugando y los contextos nos van diciendo cómo se conjugan. Ah, es interesante lo de la pertinencia, porque por otro lado está esta idea de que como que uno necesitara una especie de dimensión giro sin tornillo en ciertas instituciones que te permitiera el típico fuera de la Sí, caja. claro. Eh, ¿Es pensar fuera de la caja pertinente en relación a lo que tú estás planteando, por ejemplo? Sí, claro, dependiendo del contexto. Hay contextos donde uno puede ser más loco creativamente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la cocina. Hace muy poco apareció un plato que a mí me parece muy raro, ¿no? En Japón, donde venden unas piedras y esas piedras están aderezadas y la gente come eso chupeteando las piedras. Y tú dices, pero esto cabe en el concepto de comida, las piedras son nutritivas. Te podría hacer preguntas como para cuestionar el contexto y sin embargo funciona. La gente hace filas por probar estas especias. Entonces tú dices, bueno, ¿es creativo? Por supuesto que es creativo. Es original, sumamente original y es pertinente para un contexto que tiene que ver con los sentidos, con la experiencia y que por lo tanto es más subjetivo. Ya, ahora vamos al mundo de la educación, como cómo la creatividad en el contexto de la educación puede ser pertinente. O sea, tiene toda la cabida, digamos, porque la creatividad depende también de ciertos
habilidades que la subyacen. Entre ellas el conocimiento, y la escuela es el espacio donde nosotros vamos a aprender. O sea que como que el insumo está en los colegios precisamente. El material de la creatividad está ahí. Totalmente. Tú no puedes ser creativo sobre algo, o debería, sobre algo que no conoces. Entonces ya partimos bien. O sea, el conocimiento, de eso depende ser creativo y en la escuela está. Depende también de habilidades del pensamiento, como funciones ejecutivas que son claves para la creatividad. Por ejemplo, la flexibilidad cognitiva o el control inhibitorio, que tienen que ver con que cuando a ti te desafían creativamente, por un lado, el control inhibitorio te permite poner freno a las ideas más comunes y la flexibilidad cognitiva te permite buscar entre las posibilidades tal vez más lejanas, ¿no? Y está también la motivación. Esos son como los 3 elementos propios de la creatividad. Ay, paremos un poco en cada uno. Es que muy entretenido. El control inhibitorio, ¿qué es? Es una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son dominios cognitivos que nos permiten, que se orientan a tareas, nos permiten cumplir objetivos. Pero el control inhibitorio te permite hacer foco en el fondo. ¿Es ese su rol? Sí, en la atención, por ejemplo, la atención funciona con el switch control inhibitorio. Yo atiendo algo y desatiendo lo demás. Eso que desatiendo depende del control inhibitorio. ¿Y en la creatividad de qué manera En la opera? creatividad impide que te vayas a lo común, porque cuando tú estás desafiado a ser creativo, lo que se te desafía es un tipo de pensamiento, Claro. que es el pensamiento divergente. Y te hace seleccionar lo divergente. Y en esa selección de lo divergente tú tienes múltiples posibilidades. ¿Qué hace el control inhibitorio? Te permite dejar fuera lo que es lo obvio y que es más convergente en el fondo. Y te permite, y la flexibilidad cognitiva te ayuda a explorar. La siguiente es la flexibilidad. A mí me parece, por supuesto no tengo ninguna prueba y tengo dudas en este caso, respecto de un juicio que tengo, que es que estamos cada vez menos flexibles a pesar de que cada vez necesitamos más flexibilidad. ¿Es eso científicamente cierto? No tengo antecedentes de que haya algún estudio que diga eso, ¿no? Pero efectivamente hay personas que son más flexibles que otras. Hay ciertas profesiones, por ejemplo, que favorecen el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Las funciones ejecutivas son entrenables, entonces uno podría favorecer la flexibilidad cognitiva si, por ejemplo, permitiera la creatividad en la escuela. Es que tal vez el juicio viene, no importa que lleguemos a una respuesta en este sentido, pero sí es evidente que por lo menos el entorno se ha vuelto más incierto y más inatrapable, y tal vez por eso se nota más la falta de flexibilidad. Lo planteo porque es difícil aprender a cambiar, es difícil aprender a ser flexible. Sí. No sé si el colegio en el que tú y yo fuimos entrenadas nos entrenaba la flexibilidad, diría que más bien nos entrenaba la otra cosa, ¿no? Y por lo tanto es súper desafiante en un momento tan cambiante como el que estamos viviendo, decir ya ahora como pónganse flexibles, ¿no? Sí. O sea, y por lo tanto es más necesario, ¿no? Porque efectivamente vivimos en tiempos de más incertidumbre. La irrupción de la tecnología, la pandemia, de hecho, que fue hace poco, nos obliga a evaluar, ¿cierto? Monitorear lo que está pasando y poder cambiar de estrategia si es necesario. Las personas más inflexibles lo pasan mal, además, porque cuando no tienes nuevas estrategias para cuando el escenario se pone adverso, es decir, empiezas a fracasar, ¿no? en tu estrategia. Y eso, por supuesto, que puede ser incluso angustiante. Así que yo creo que sí es necesario entrenar la flexibilidad cognitiva, pero más que entrenarla, como hacer ejercicios de flexibilidad cognitiva, es como proveer espacios, claro, lidiar con ella, permitirla, y para eso necesitamos aulas más versátiles. Sí, menos rígida. Esta idea de estar los niños y las niñas mirándose a las nucas, que está obsoleta hace tanto tiempo, sigue muy vigente en los espacios escolares. Hay metodologías que responden muy bien a este entrenamiento de la creatividad, como los proyectos, por ejemplo. Sí, aprender por proyectos. Es algo de lo que hablamos mucho, pero parece como que el aula todavía no tuviera lo que se necesita para poder implementarlo. Yo diría que los elementos están, pareciera que a veces estamos como enredados en otros propósitos que no tienen que ver con el gran propósito de la educación. La educación es un derecho, ¿cierto? Un derecho fundamental, habilitante además, porque te permite ejercer de mejor forma otros derechos. Y cuando nos centramos en la educación, en rendir, por ejemplo, en una prueba X, empezamos a achicar las posibilidades hacia lo que aparece en una prueba específica. Y funcionalizar el rol de la educación. Exactamente. Y cuando pensamos en por qué estamos educando, para qué, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de los profesores y las profesoras, inevitablemente vamos a dar estos debates, vamos a ponernos en estos temas y vamos a poder buscar esas respuestas que evidentemente van a tener apertura hacia la creatividad, pero si no tenemos esas discusiones va a ser difícil que el escenario cambie.
¿Qué rol juega la motivación? Mencionaste como tercer Sí. elemento la motivación. Es súper importante porque dar con esta combinatoria de originalidad y pertinencia es difícil. O sea, en general no pasa todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando vemos una idea creativa lo notamos, hasta se puede convertir en noticia, ¿no? Algo creativo es algo evidente. Entonces, dar con esas respuestas creativas no es simple. Entonces Y por lo mismo es muy difícil sentirse motivado porque más bien te puede hacer sentir amenazado. Más bien te frustras, ¿no? Y si tú tienes, hay una autora que se llama Carol Dweck que dijo que era importante trabajar la mentalidad de crecimiento, esta idea de centrarse en el proceso y no solo en el resultado. Cuando uno enfrenta tareas creativas debe tener un poco en cuenta eso, que el proceso siempre va a ser valioso, siempre te va a dejar cosas, ¿no? Independiente que el resultado no sea el mejor de todos. Y también incentivarte a hacer cosas que sabemos por la evidencia, por ejemplo, que te ayudan a ser más creativo. Por ejemplo. Te ayuda a ser más creativo juntarte con gente de áreas distintas a las tuyas, estar con otros que piensan distinto y que tienen ideas distintas, que pueden en la conversación nutrir tus propias ideas. Y también se sabe últimamente, también por estudios que tenemos recientes, que somos más y mejores en la creatividad cuando lo hacemos en conjunto, más que individualmente. Entonces yo ahí vuelvo a la escuela nuevamente, digo, la escuela tiene todos los elementos para poder desarrollar la creatividad. O sea, hay distintos niveles y cursos, está la posibilidad tal vez de, en los SLEP o en otras instituciones de compartir con otros colegios, ¿no? Está la posibilidad de hablar de diferentes temas en distintas áreas y está la posibilidad de trabajar con otros, sin duda. Evelina, hay algo que me da mucha vuelta porque si tú miras, por ejemplo, modelos como el de la educación Montessori, donde se mezclan niveles de niños de distintas, o sea, los niños Montessori comparten una banda de edades, Exacto, ¿no? sí. Y se organiza de una forma muy natural entre ellos sus desarrollos que no necesariamente están marcados por la edad, de hecho. Sí. ¿Es funcional para este sistema, para tratar de tener modelos más creativos, más flexibles y motivados, el hecho de que sigamos separando a los niños por edades, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas ya como que deberíamos empezar a modernizar? Súper patúo, ¿no? Pero Sí. mira, estamos en una entrevista. ¿Sí? Sí, yo diría que hay modelos como ese, como la escuela Waldorf, que tienen buenos resultados, sin embargo, no tenemos mucha experiencia como para sacar mejor data, ¿no? de esas iniciativas en entornos Masivos. Sí. Entonces, y se dan en un entorno que tiene que ver también con cierto estrato socioeconómico y por lo tanto pudiera haber ciertas cosas que funcionan ahí y que tiene que ver con capital cultural y otras cosas que claro, eventualmente... hay varias capas de sesgos que podrían estar mediando los resultados. Exactamente. Sin embargo, la escuela debiera de todas maneras favorecer instancias un poco novedosas respecto a lo que pasa en la sala de clase. Sabemos incluso que la infraestructura favorece o no el aprendizaje. Sabemos que, por ejemplo, si la escuela tiene más áreas verdes, eso va a favorecer el aprendizaje. Es que para los niños eso ocurre solo en deporte, básicamente, o en los talleres, pero no les pasa en la vida cotidiana. Ahora, la cosa de mezclar para la diferencia, ¿cuán metida está en el sistema escolar? Porque da la impresión, y por lo menos la experiencia que por lo menos tuve yo en el colegio, es que uno más bien termina juntándose con su algoritmo dentro del curso, y ese es como tu grupo de refugio, y con ellos haces los trabajos y todo lo demás. Entonces, ¿cuánto está mirando el empuje de la diversidad dentro de los colegios, la educación? Se está abordando. Hay programas que favorecen, por ejemplo, de la convivencia escolar, que son programas que favorecen que estas cosas ocurran y que propician, digamos, que profesores y profesoras, ¿cierto?, hagan que los estudiantes trabajen con otros que no son necesariamente ese nicho, porque eso son habilidades que tú desarrollas finalmente para la vida. Entonces, hay harta iniciativa que va por ese lado. Está también la inclusión en el aula, que si bien sabemos que ha sido difícil esto de... ha habido ciertos tropiezos que tienen que ver, a mi juicio, con que no necesariamente se han puesto los recursos necesarios para que se acoja realmente la inclusión. Es sin duda una buena noticia tener aulas inclusivas y diversas, y eso es una oportunidad. Ahora, ¿cómo trabajamos esa oportunidad para efectivamente desarrollar instancias o espacios que sean efectivamente diversos, donde todos aprendamos a convivir con todo? Ese es el desafío que tenemos en la actualidad. Claro, es que igual hay un tema como con el departamento de prensa de la inclusión, ¿no? Que Sí. la inclusión dentro de los colegios se vive como una carga para el sistema, Sí. económica, de recursos, de habilidades. Significa capacitarte con algo nuevo. Exacto. Para muchos profesores, profesoras o educadores en general. Y para los padres de los niños que no son incluidos, es como casi un acto de caridad.
o de buena crianza. Cuando, si tú lo miras desde donde tú lo estás planteando, Sí. es un enriquecimiento de mi entorno. Totalmente. Para todos, es una ganancia para Totalmente, todos, ¿no? sí. O sea, nunca vamos a lograr una sociedad inclusiva si la escuela, el espacio donde nos formamos, no es realmente inclusivo. Y el problema es que a veces se ha transformado en un eslogan, ¿no? Es que aparecen leyes o normativas que dicen que la escuela debe ser algo, ¿no? Pero no están ni los recursos, ni la formación docente, ni la capacitación. Si tú miras las mallas curriculares hoy en día de los profesores generalistas, por ejemplo, no tienen en sus mallas actuales, a pesar de que hay una ley, etcétera, algún ramo que les permita aprender, por ejemplo, autismo, déficit atencional, es decir, esas cosas están todavía alejadas de las mallas curriculares de las personas que estudian pedagogía. Entonces tenemos ahí algunas incoherencias, digamos, entre lo que esperamos o lo que la normativa nos señala y lo que termina pasando en la escuela. Y cuando se presenta de esa manera, efectivamente se torna una mochila para el profesor o profesora que tiene que atender a 45 niños diversos y que no cuenta ni con la infraestructura, ni con las herramientas, ni con la formación, ni con otros profesionales de apoyo que le ayuden en esta tarea. Entonces se empieza a generar un rechazo hacia la inclusión que es muy nocivo y muy triste por lo demás. Avancemos hacia el lugar donde la creatividad, por supuesto, no tiene solo que ver ni con el rendimiento ni con la resolución de problemas en la vida, sino que también tiene que ver como con una expresión de lo que nos hace humanos de forma más superior, ¿no? Sí, claro. Y tiene que ver con el disfrute de la vida, tiene que ver con los niveles de bienestar. ¿De qué manera desde la neurociencia podemos conectar este ámbito del aprendizaje de la creatividad con la felicidad humana? Mira, la neurociencia la estudia hace poquito tiempo, llevamos como 20 años aprendiendo cómo funciona el cerebro cuando es creativo. Y primero sabemos que cuando estás desafiado a una tarea creativa, tu cerebro funciona distinto de cuando estás desafiado a una tarea más convergente, por ejemplo, que hay ciertos switch que activan áreas, desactivan otras áreas y hacen que el cerebro sea bien eficiente para resolver esas tareas. Ya eso es una buena noticia porque significa que mientras más espacios abrimos hacia la creatividad, más posibilidades también de que tu cerebro aprenda, ¿no?, tempranamente cómo ser más o menos creativo. Y también tiene que ver con la belleza, con estas habilidades propiamente humanas que hoy en día compiten, por ejemplo, con la tecnología. A mí me parece súper interesante cuando tenemos esta discusión de si la inteligencia artificial es creativa o no es creativa. Entonces, a mí me parece que la creatividad todavía sigue siendo un valor profundamente humano y que no tenemos máquinas hasta el momento que puedan ser creativas, porque la inteligencia artificial lo que hace es que copia, ¿no? Y la creatividad tiene un componente muy claro que es lo novedoso, lo original. Entonces, todavía tenemos esa ventaja que creo que por eso es importante cultivarla y conservarla. Y por otro lado, la creatividad es muy desafiante en términos cognitivos. Por eso también me parece que la inteligencia artificial no ayuda. Es una herramienta sumamente condescendiente. Todo el tiempo te dice que todo lo que le dices es fantástico, qué buena idea. No, y además hoy día los estudios comparados entre estudiantes doctorados que usan herramientas de inteligencia artificial versus los que no, demuestran que incluso tiendes a perder ciertas habilidades, lo cual es súper preocupante. Es súper preocupante, exactamente. Entonces, sigue siendo todavía un área de desafío interesante para nosotros seres humanos, ¿no?, en todos los ámbitos en que nos desempeñamos. Y por otro lado, me parece importante también señalar que no está supeditada al arte. Tendemos a expresar la creatividad a través del arte y por supuesto que está ahí también, ¿no? Pero está en todos los ámbitos del desarrollo y del quehacer humano. De hecho, hace poquito salieron el índice global de innovación que aparece año tras año y en el año ahora 2025 nosotros en Chile somos el primer lugar en innovación en Latinoamérica. Es sin duda una muy buena noticia. Y eso significa que también hay como un ecosistema, ¿no? Hay un Estado que está presente, hay generación de patentes, hay impulso a la creatividad que a la vez es el impulso a la innovación. O sea, tenemos buenas noticias, un camino que hemos estado recorriendo, hay que ir profundizando, por supuesto, hay cosas todavía por hacer, pero me parece que estamos avanzando en la línea correcta en este desafío común de ser una sociedad y por lo tanto una humanidad más creativa. Y desde una cuestión puramente personal, ¿para qué nos sirve recetarnos creatividad? Ay, es que no me imagino la vida sin crear, ¿no? O sea, de alguna manera, una de las cosas que favorece la creatividad y que esto puede servir también para entenderla bien son los espacios de ocio.
el parar, ¿no? Hay una red que nos ayuda neuronal a hacer, por defecto. La red, exactamente, la Somos red tan por nerd defecto. que tenemos una cápsula de la red Maravilloso. neuronal por defecto en Sanamente. Y esa nunca está, se opera en la red por defecto, no estás en el control ejecutivo, estás en red por defecto o estás en control ejecutivo. Y muchas de las ideas que pueden aparecer, estas ideas que te dan esas respuestas que estás buscando tal vez cuando estás en control ejecutivo, podrían precisamente aparecer en la red por defecto, y eso significa darnos espacio, detenernos en este mundo de hacer, rendir, y que todo tiene que ver como con metas y logros, ¿no? Parar un momento, darse un espacio, permitirse el ocio, dejar las pantallas un poquito de lado, podría ser una buena forma de, además de conocerse uno mismo mejor, de lograr este desafío de ser creativo. ¿Existe algún tipo de estudio o indicador que relacione que cuando uno explora su creatividad se siente mejor o más feliz? Hay estudios que muestran eso, que las personas que... hay estudios que muestran, por ejemplo, el pic de la creatividad, que es difícil de alcanzar, que las personas logran ser más creativas como cuando llevan 10 años siendo expertos en algo. Y eso se ha visto, por ejemplo, con los premios Nobel, que depende de lo que estudian, ¿no? Si que es teórico o es práctico, eso varía un poco, pero que necesitas una cantidad como de años de expertise para llegar a tu pic de creatividad. Y también hay estudios que muestran que el dedicarte o el permitirte espacios de creatividad tiene que ver con el bienestar. Así que sí, hay buenas noticias al respecto. Oye, qué increíble, porque uno siempre asocia lo creativo, lo disruptivo a lo joven. Sí, tienes razón. Mira, no lo había pensado, pero sí, uno puede ser creativo durante toda la vida, la No, gracia del cerebro plástico. De hecho, en esos estudios de los premios Nobel, hay unos que alcanzan el pic de creatividad que tienen que ver con los estudios más teóricos a los 50 años. Y en cambio los que están en estudios más experimentales lo alcanzan cerca de entre los 20 y los 30. Mira, yo estoy justo en esa edad en que encuentro que qué buena noticia la que me estás vamos planteando. a llegar al pic. Para allá vamos. Sí. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Chiquillos, tenemos futuro. Podemos ser nuestro pic de creativo en un ratito. O podemos estar a la vuelta de la esquina. Es bonito pensar en la madurez como una opción para expresar tus mayores habilidades. Hay otros estudios que hablan sobre las capacidades, el rendimiento y etcétera, pero qué lindo que también la creatividad pueda ser algo que uno desarrolle en su pic justamente cuando ya entiende algo más de la vida, ha tenido un camino recorrido, es como una especie de clímax, ¿no? Como un nirvanita que uno podría tener camino a la adultez mayor. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Sanamente.